El carbón y el zinc son el origen del nuestro destino güey en Arnau. La su historia empezó la Real Compañía Asturiana de Mines, explotando aquí la única mina submarina de Europa y haciendo el primer pozo vertical. Primero fue la mina y después el pueblo, modelado para satisfacer las necesidades de los obreros. El pasado sigue presente en un pueblo que mira pa'lantre buscando horizontes nuevos. Socorro, ¿estoy el paraíso? Sí, es verdad. Aquí se está la gloria. De verano. De verano es muy guapo. Pero estoy hoy y un día de invierno y mira qué sol. Ya lo sé. Qué bien. De verano esto es guapísimo, la verdad. ¿Gustaste a ir a la playa? Fui a la playa, mucho. Sí, ¿eh? Y vivimos abajo en la playa. Yo estuve 7 años viviendo allí. Y luego vinimos para aquí, yo con mi suegra y mi suegro. Porque como yo la historia, tú naciste en Salamanca. En Salamanca. Y yo vine para aquí cuando en Sidesa. ¿Con qué añinos? Pues tenía 18. ¿Una mocina? Con una hermana que vino también para aquí, para Naveses. Fuimos para Naveses. ¿Pero venís a contraballo o...? Sí. ¿Dónde trabajabais? Cuando llegasteis, ¿para dónde...? A ver, yo vine con unos señores a pasar el verano. Luego mi hermana marchó y yo quedé. Luego fui al baile a la Castañalona y fue donde encontré al tu hombre, al mi marido. Él nació en Santa María del Mar y eran 11 hermanos. 11 y nacieron todos en Santa María del Mar y en el cementerio de Santa María del Mar están todos allí. Madre de Dios. ¿Adaptaste bien? Porque ya venir con 18 años sí, de allá... Sí. A ver, di con buena familia, ¿entiendes? Y para mí, mi suegra como si fuera mi padre, mi madre y mi padre. Claro. Los dos. ¿Y echas de menos tu tierra? ¿Cómo se llama tu pueblo? Villarino de los Aires. De los Aires, qué guapo. Está a la orilla, a ver, termina el Duero, no, termina el Tormes y empieza el Duero, en la raya Portugal. Bueno. Y mira dónde vine a parar. Bueno, tú buscabas Irlanda de alguna manera, y acabaste llegando. El ganar un duro. Claro. Este barrio, decíanme que ya habían puesto la República. Sí, pero de toda la vida. De toda la vida, ¿eh? Sí, yo lo conocí toda la vida, la República. ¿En qué año pudisteis comprarles casas? ¿Cuándo fue que pudisteis haceros propietarios de ellas? Ay, yo no sé si fue... ¿En los 80? En 65. Ah, en los 60. En el 65. ¿Ya pudiste tú comprar esta casa? Sí. En 130. 130 pesetes. No. 130.000. 130.000. ¿Cómo se iba pagando la casa? Ah, porque daban 3.000 pesetas. La fábrica daba una ayuda de 3.000 pesetes, sí, para incentivar la compra. Que cual. Y luego, una vez que tú, de esos 3.000 pesetes que te daba la fábrica, pues y les mira, ponías ahí... Cuando acabó de pagarlas, todavía le dieron 12.000 pesetas más. Después de pagar las 130, le devolvieron 12.000 pesetas más. Fíjate. Como si fuera hoy. ¿Y al mes ibas, descontaban Sí. el economato de apuntar, que también... Eso es, sí. O sea, que si el jornal era de 10, descontabas lo de la casa, descontabas lo del economato, descontabas de tal, había que andar muy finos con el jornal. Comprar una camisa este mes y otra para el mes que entra. O lo que fuera, o calzado. Sí. Que lo que fuera. Había que medir bien todo. Había que medirlo. Pero el economato estaba bien surtido. Sí, había de todo. De todo. Sí, fía. Y bueno,
Y mientras el jefe vivió, todo marchó muy bien. El viejo, don Juan. Pero luego ya se fue acabando todo. Ya. ¿Cómo era la vida aquí? Por la vida aquí trabajaban en Arnao. Si andaban a relevos, ya sabes, entraban a las 6 de la mañana y venían a la 1:30 o las 2. Dormían y al otro día estábamos parecidos. Ya. Bueno, calculo que habría algún bar donde la gente se juntaba. En Casa Gilo. ¿Y a cuánto está? Ya no existe el bar. Está cerrado. ¿Y vosotros, las mujeres, teníais alguna actividad fuera de casa? Yo la actividad era que mi suegra ya era mayor, mi suegro también, hacer la vida de casa, yo pintaba, hacía la limpieza, iba para el lavadero a lavar. O sea, que lo tuyo fue trabajar y cuidar toda la vida. Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cuántos nenos tienes? Aquella, mira, Una nena, sí. esa nena. Y una nieta que está en Palencia. No está mal. Encontró trabajo allí, casóse allí y allí está. Ya lleva 7 años. ¿Y cómo bueno, era el trato aquí? Porque claro, estaban los capataces, les fíes, les mujeres... y había muchos, hijas, sí. Y encargados. Y los encargados. ¿El trato era entre todos y todes? Sí. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Como si fuéramos todos una familia. ¿Y ibais al baile juntos allí arriba? A la Castañalona. ¿A la Sí. Castañalona y al casino? También, por Reyes. El baile de Reyes. ¡Boh! Había mucha gente, muy guapo, la verdad. Y lo pasábamos bien. Lo que pasa que a los 58 años el mío me murió. Ya, quedaste viuda muy joven tú. Son muchos años ya. ¿Y no te volviste a enamorar? ¿Eh? ¿No te volviste a enamorar? No, No, decía no, bueno. no. No, Tampoco uno y pasaría... nada más. Santo Tomás. Sí. Tampoco pasaría nada, mujer. No. A ver. Tuve una vida muy agitada, Ya, cuidando a mucha gente. cuidando a mucha gente, porque venían los mis cuñados a veces a comer aquí también. Y yo dije, relájate y vete a pasear. ¿Qué? A lo mejor después de salir en la tele animas el acos. No sé, no quiero decir. Bueno, a lo mejor. No se sabe. Ay, Dios mío. Ahí lo dejo. Dicen que feo pasa el tiempo, que no duren les coses, que todo va a marchar. Dicen que la vida no cunde, que el tiempo desanicia lo que vivimos ya. Pero yo sí guardo les coses, yo sí encuentro un mundo que siempre va a durar. Hay un universo dentro de todos los segundos que... Estamos en un sitio importante de Arnao. Y además estoy con 3 personas importantes de antes, y de ahora y de para adelante, porque calculo que algún nenu vendrá también o habrá... Sí. Mi hijo. El tu crío. Sí. En el caso vuestro, vivís aquí, tú desde que naciste en Sí, Arnao. sí, prácticamente sí. Pude cambiar de casa, que eran de la empresa, viví en la mina, viví ahí donde un bar de Casa Gilo, que lo llaman el bar Casa Gilo, y después aquí, Aquí al lado, en aquella verde. en esa de ahí. Sí. Ahí tenemos un río. ¿Qué río es? Es el río Ferrota. El Ferrota. ¿Y la fuente? La fuente no tiene nombre, la fuente reparamos la... Pero era la fuente Chapa. Efectivamente, era la fuente Chapa. Venían ahí a por agua los de la fábrica, cuando eso. Ahora no se puede beber, ¿eh?
Porque non está... Ahora no es potable. No es potable. De aquí, ¿trabajó alguien de los padres vuestros? Sí, sí, sí. El del. El tuyo. Sí. El mío y tu abuelo Mi también. abuelo en la ¿Cómo Asturiana se de llama, Cin. abuelito? Cecilio. Cecilio. ¿Y tu pa? Llamábanlo Molina. Molina. Ramón. Pero Ramón llamarlo Molina. ¿Pero de dónde vino tu abuelo? ¿Era asturiano? De Salinas. De Salinas. Claro, porque la historia de este sitio hay que remontarse a lo mejor al 1800 y Sí, pico. 1800 y Las pico. casas hicieronse esas de ahí en el año 1854. Estas eran las de los obreros que fueron haciendo, porque los obreros venían de Oviedo, venían de todas fuera, partes a claro. trabajar. Y entonces echaban más tiempo los probes en camín que... Entonces pusieron ellos, en vez de Entonces- darles un móvil como ahora, dieron ellos una casa. Efectivamente. Vale. Dieron ellos una casa y la gente pues ya quedaba a vivir aquí y Y- echaban todas las horas habidas y por haber. ¿Economato? ¿Dónde estaba? El economato, que es ese edificio blanco, Claro. ahí era el economato. Enfrente del edificio blanco hay más edificios y uno era la panadería, ¿Sí? que venías, hacían el pan, riquísimo, hay que decir la verdad. Nunca más pan tan bueno comimos. Y teníamos de todo, había juguetes, había de todo. Allí arriba, detrás de aquellas casas, teníamos el hospital, que sí, tenías el médico de allí, para los obreros y para la gente de la familia de los obreros. Entonces, bueno, teníamos de todo, ¿El era colegio espectacular. El colegio. El sí. colegio. Los que trabajaban en la fábrica, que tenían casa de la empresa, pagabas una peseta o pagaban una peseta. Así Ni luz, ni agua. ni agua, pagaban una peseta. Y como, incluía todo. era como para decir Para que supieras que la casa, que la no, casa era que tuya. no era tuya. ¿No me entiendes? Ah. Pero tenían unas brigadas de gente que se te estropeaba un grifo y mañana ya llamabas, llamabas no, porque no habría ni teléfono cuando aquello. No, venías ahí. Venías aquí a las oficinas. ¿Las oficinas que estaban ahí? ¿Lo de En atrás? ese o- edificio de atrás. ¿Y esto la del oficina medio y que aquel. hay? Sí, esto de aquí era el laboratorio. Ah. Vas a tener un poco complicado. Estoy por equipo. Por equipo, sí. Gaby, yo y vosotros dos. A ver, a ver. Vaya pedrada. Vaya pedrada. Venga, Juaco, que estos matados los ganamos bien. No falles, Pipo. Cago en tu leche. Tira ya la de arriba, tira ya la de arriba. Venga, venga, que las acabamos antes que ellos. Madre mía. Venga, que los ganamos, que nos queda una. Y yo sin bol. Ganamos. Claro, era lo que llamaban el paternalismo industrial. Estaban las fábricas, lo que era la fábrica de Sí. zinc, y la mina, ¿para dónde quedaría? Allí, hacia Para allí. arriba, ¿Hacia al lado allí? de la Sí. playa, sí, Y a subiendo esa partir de cuesta. aquí, los mandamases estaban, ¿cómo se distribuía el pueblo? A ver, los amos dónde estaban? Pues el amo, el general, en la casona, ahí arriba, Que ahora está abandonada. que ahora está abandonada. Tiene dueño, ¿eh? No sabemos quién es, pero tiene dueño. Este El dueño era de la fábrica. De la fábrica, De la de fábrica. fábrica de zinc. Sí. Vale. La fábrica. el director. El director. Luego, allí, que ahora es una residencia de ancianos, la Rozona, allí vivía un hijo del director. Bien. Y aquí era la residencia, que era donde venían todos los potentados, el rey y compañía. ¿Que venía el rey? Sí, sí. El emérito. El emérito. ¿A qué? Cuando venía de Folisia o a ver, a ver cómo lo... A ver cómo pintaban el barco. Estaban haciendo ahí el Claro. barco, el Fortuna, Sí. en San Juan de Nieva, Sí. la empresa que lleva de estos también, Mefasa. ¿No Ah, me claro. entiendes? Y entonces, pues, venía para aquí el Mario Conde de la Rosa. Bien, una pandillina muy normal. Voy a andar por casa. Los de andar por casa todos los días. Tú viniste de Muros. Yo vine de Muros de Nalón. ¿Y con Con qué 11 años. ¿Conocéis vos desde neno? Sí, porque él vivía en un portal y Es yo en el que- otro, los dos. Y encima que no me caía nada bien, te lo Yo digo, no sé ¿eh? yo no sé si saldrá Pero esto que nada, voy a decir, nada.
o no saldrá lo que voy a decir. Saldrá, ¿no? Supongo. Bueno, Sí, sí, tú, aquí venga. todo, no hay típex, no, tú Es que suelta. si no nos casamos nosotros, ¿quién nos iba a querer a Bueno, eso nosotros? también. Calla. Estáis los tres en la asociación de vecinos. Sí. Y sois una Ella y la asociación. presidenta. Ella es la presidenta. Sí. Y el de las perras. El tesorero. Sí, sí, Mira boba, tú. no, yo os cogí bien, boba. Bien, tú y ya el de las la perras mujer para del mí. tesorero, muy Sí, guapo. sí. Y es muy activa la asociación, hacéis muchas Bueno, cosas. sí, hacemos las fiestas, que bueno, es en lo que más nos enfocamos, porque hacemos mucho para el pueblo. Hacemos un día con paellada, hay juegos infantiles, y bueno, Que hay hay la 2 días foguera de San verbena, Juan. y En San Juan, sí. en la vida Yo- que hiciste. Por decirte algo, casi fue albañil. Casi. Bueno, Pero hice todo. Hice todo. Como... Manitas, de los de antes, como digo yo. Trabajé, te arregla el trabajé de grifo, te- cristalero, carpintería de aluminio, después trabajé de mecánico, era mecánico y soldador, y después a última hora ya reflectario. pero aquí no. ¿O sí? No, en Avilés. Dentro de CS. En Avilés, Sí. claro. ¿Y vosotros tú? Yo nada, yo dije ¿Cómo que yo, nada? no, yo me casé con este señor con 22 años y dije yo, ya está, ya no trabajo más. Pero trabajaste en casa. Bueno, yo en casa sí, pero tampoco me mato, ¿eh? No, también te lo digo. Bueno, no te matas ahora, ¿eh? ¿Y tú, Bea? Yo soy cocinera. ¡Ay, qué bien! Claro, Sí, por eso hay sí. paellas de dos clases. Sí. Esta casa hay una divinidad, ¿eh? Esos Sí. boles que tienen de luz Sí, y y por todo. dentro y preciosa. Preciosa, ¿eh? Porque está toda con los Antigua. muebles y todo de antes, claro. Habría celebraciones aquí Uy, imponentes. ya te lo digo. No te digo yo que la boda que se preparó ahí, madre mía. ¿En qué año sería? 11 millones de pesetas valiera. ¿En qué año? Pues, Casóse con un mexicano. escucha, 22 tenía yo y tengo 70, echa cuenta. Pues 11 millones son muchos. Era mucho, ¿eh? Mucho. ¿Era más mayor que ella o no? No era mucho más mayor que ella, no. Entonces está todo bien. Madre, qué maravilla. Caminé 5 lunas más, me creí morir. Cualquier ser se puede arrastrar, seguí como un reptil. No sé cómo llegué a un lugar donde nadie podría encontrarme. Me creí salvo hasta que al fin tuve que preguntarme. Necesitas Rizón un Gómez. Sí. ¿Cómo se llama? Leandro. Leandro, ¿qué madera hay eso? Esto es siroco. Siroco, eso es duro. Siroco, sí, muy duro. ¿Te gusta esta? Es que tiene que tener un contraste. Esta es roja y esta es blanco. Ahí porque por decoración. Claro, voy a hacerlo de 3 piezas. A ver. A Tira, serrucho yo. tira. No, estoy gorreando bien el serrucho. Sí. Vaya bueno que lleva. ¿Viste? Corta bien, ¿eh? Está afilado. Muy bien. O sea, y aquí calibréis los gomeros a Cada uno a la cada medida. uno a la medida del peso que... Y las bolas que tires, según más pequeñas tienen las gomas más duras. ¿Y tú ya es el gomerero oficial? Sí, más o menos. ¿Cuántos fais al cabo? Bueno, claro, porque... Depende. Uno por día. ¿Uno por día? Casi. No, a ver... Sí, si tienes- hay días que hago uno y hay días... Ahora mismo tengo 3 o 4 empezados, entonces Y no este sé. va a ser colorado y Y esto es roble más blanco. más blanco. Y va a llevar en el medio de los dos una tapina de esto. Bueno. Esto es tremendo. Esto va encolado aquí. Claro. Lo que corte de ahí va aquí en el medio, con otra tapa por aquí y esto fuera. Y es el... Yo soy uno de los que lo hace. Todo el mundo, cada uno hace Esto si normalmente fuera las la de... Fórmula 1, tú ya es el mecánico. Sí. Vale. Y una vez aquí están los coches. Sí. Vamos, dime tú a mí, ¿cómo es esto? Esto van montados de 3 piezas. ¿Quién es RN? Ranón. Ranón. Ranón es el tesorero, el Ay, que de manda, les el que manda perres. aquí. Y yo aquí cogiendo... ¿Así? Es que él, hay veces que le Claro, da, y que son manos grandes, que ¿eh? le dan los dedos, entonces para que no le den el dedo ahí, mete ahí para que no le pegue. O sea, claro, estos son personalizados, no los Cada puede usar uno, sí, todo el sí, mundo. sí. Cada uno usa el de él. Uy, madre, este pesa, ¿eh? Esto ya... A ver cómo va esto, ¿por dónde se mide aquí? Con la mano izquierda. Sí, pero ¿esto para qué lle?
Eso Es que ahí lleva un a ver, punto de mira. lleva esto. Ah, vale. Yo esto lo pongo o en este o en este, depende con cualquier. Yo ya soy con el vieja. que tire. Y a mí, yo esto todo lo he visto en Juliana Constructora. Va a tirar a la policía, ¿eh? No, yo no, No digo nada. Yo no lo nombré, yo no dije nada de esto. No, pero este es de fierro, Eso ya aluminio. aluminio. Y luego este es de olivo, ¿de qué es? Este es de olivo, sí. Olivo. Madre mía, Precioso, ¿eh? este es techo. Ese sí. Míralo, cómo sé yo ya. Claro, a mí enseñaron de madera cajines y cosas. Y así tan... pesa poco. Eso es serrín y cola. Se hace una masa y le va dando forma. Lleva uno de estos aquí, Y empezáis a poner por fuera lo... vas echando la pasta y vas moldeando con la mano. O sea, que aquí echáis un montón de tiempo, porque entre que los facéis, tú a lo mejor dais la base. Sí. Y ellos luego van poniéndolo a Claro, gusto. claro, cada uno va haciéndolo al gusto de él. Este ye mañoso para mí. ¿De quién es? Mío. Ah, mira, Gaby, muy bien. ¿Y tú qué es? Zurdo. Entonces aquí sería cuestión de agarrarla así. Tienes que poner bien las gomas. Uy, madre, sí, espera. Así. Así. Y achus, Estiras ¿no? esta. Uy, achus. No, Ah, estiro esta. esta para adelante. Y esta esa aquí. A donde Al te papel. pida el anclaje, sí. Eso es. Siempre al mismo Luego sitio. apunta por aquí para ver la inclinación y aquí para ver para ver el blanco. Estos son lo que son o sea, los tirachinas, los gomeros. Estos son los de precisión. Los de precisión. Pero luego están los bolines. Sí. ¿Puedo agarrarles? Sí, oh. A ver, porque hay varios, ¿no? Sí, tenemos varios calibres. A ver, ¿cuál es la que más te presta a ti? Yo tiro con esta, Esta. que es 8,73. Tres. ¿Y la más grande? Sí. Porque estos sí que son de lo nuestro, ¿eh? Estos, cuidado. Estos ya... Están aquí todos, ¿no? Sí, ahí están todos los tamaños. Claro, porque calculo yo que hay alguna que no sean permitidas. ¿Y les caniques? Estas fue cuando vinieron los de Bélgica aquí, que ellos tiran con canicas y trajeron las canicas. Y quedó alguna por aquí, cuando tiras siempre queda alguna. ¿Y por qué tienen con caniques ellos? Allí en Bélgica las de acero están prohibidas. Ellos tienen que tirar con canicas y no pueden tener puntos de mira en el tirachinas tampoco. Ah, tienen otras normas. Sí. Porque vosotros formáis parte de lo que es La WSA, la Federación Mundial de Tirachinas, Sling Shows se llaman allí. Aquí es Asociación Española de Tirachinas Deportivo. Lo de aquí. Y la Asociación Española está vinculada a la WSA, que es Es la mundial. Federación Mundial. ¿Y qué modalidades de tiro tenéis? Bueno, pues hay precisión, que son con estos tirachinas. Estos, ¿no? Sí. Sí. Y luego tenemos el tradicional, O básico. el básico. ¿Y la distancia cuál es? La oficial son 10 metros y luego hay también para tirar a distancia que vas corriendo 2 metros cada vez que vas pasando de ronda. 10, 12, 14, hasta donde llegues. Y siempre lle a la dianina, pues no lle a veces a... Hay veces a dianas de papel también. ¿Y a platos y a cosas de esas? Platos en el Campeonato de España. ¿Y a la nevera por qué? Ah, porque la nevera está guapa. también fallamos alguno. ¿Y cómo lle el montaje que facéis para hacerlo online? ¿Cómo lle? Tenemos, Una cámara... si no ves el poste aquel, allí colgamos el teléfono en aquel amarillo ¿Sí? y colgamos el teléfono con un espejo para que se vea las dianas cuando le pegas y aparte que se ve Ah, yo quiero que verlo. estás tirando tú. Enséñame a ver cómo lle. Aquí ves las dianas. Mira, aquí... Lo estás viendo ahí, ¿eh? Mira, y aquí salís vosotros. ¿Vale? El tirado Aquí, se pondría aquí. aquí, desde aquí. Sí. Y tiras. Y ves las dianas allí, entonces ahora tirarías y se ve el impacto y Haz se ve... doble pantalla, y- el espejo. Claro, claro. Ves las dianas A ver. que vas a tirar y te ves a ti. Dame una bola, a ver, y explícame un poco el método primero para engancharla. O sea, ya hay que saber agarrar la pelota, la boliquina, porque así, ¿no? Eso Más es. o menos, sí. Entonces, la mano aquí y estiro el brazo. Igual que el arco. Sí, bueno, no pienses tú que No sueltes, ¿eh? no suelte. No. Es que ahí no estoy enfocada. Tienes que... No sueltes. Tienes que enfocar con esto, el Al- puntín este, a la diana. Di, ¿no? Sí. Sí.
Un poco alto. Un poco alto. Venga, a ver, otra. Esto ya es más difícil que largo, ya te lo digo yo. No, ya te digo. A ver, ¿eh? Ay, que me tiembla el pulso ahora. ¡Mish! Ah, pero ya van al sitio, poco a Bueno, poco. ahora vosotros, que acertáis siempre. Muy bien. Bueno, tampoco lo hice tan mal. No, no, Ya, todo el mundo falla. ¿O? claro. Si pegáramos siempre no había competición. Ya. Coger el trébole y el trébole y el trigo, ya coger el trébole, mi amor, voyme contigo, ya coger el trébole y el trébole y el trigo, ya coger el trébole, mi amor, voyme contigo. Como no quieres calamar, quiera yo volver, siente galloles y sal, tengo yo el querer. Como no quieres calamar, quiera yo volver, siente galloles y sal, tengo yo el querer. Tenía yo ganas de topate, Román, porque el que más me puede hablar de la historia de este pueblo de Arnau y es tú. Porque, no, estudiaste mucho y más ahora. Hombre, soy de Arnau, me gusta la historia y como le decía, pasé muchas horas en el archivo histórico, Claro. consultando documentos y tal, y entonces, bueno, se fue recomponiendo un poco. Claro. Decíasme que esto ya era donde se calentaba la el El comedor. comedor, sí. Claro, y ahora tiene esa doble maldad porque allí es donde se tira con gomero y que ahí pasaba el maestro. Oh. Si se lo juran entonces no lo creería, pero bueno. Porque odiaba a los gomeros. Sí, los gomeros, el que tenía gomero se lo Castigado. se lo quitaba para no tirar a los pájaros y Bueno, todo bueno, esto. a ver, normal, que él tenía ahí una... Claro. Porque estas escuelas son especiales. ¿En qué época nacieron estas escuelas? Porque estamos viendo aquí Bueno, mira. una maravilla que en pocos sitios vi. Voy a hacer así... ¿Y vamos caminando? ¿Me un vas poco explicando? Ven. condensadamente. Las escuelas se inauguraron en 1913. Sí. 1913. Y la pedagogía que se utilizaba aquí entonces procedía de un pedagogo burgalés que se llamaba Andrés Manjón, El padre. que era un hombre avanzado para su tiempo y era clérigo. Desarrolló toda su actividad docente en la Universidad de Granada. de Granada, sí. Y preconizaba la enseñanza al aire libre, siempre que se pudiera. Las aulas eran mixtas, había niños y niñas, cosa que para entonces Sí, pues era claro. realmente avanzado. Y los niños y niñas tenían exactamente la misma... La misma educación, que no había diferencia, efectivamente. los nenos no aprendían una cosa y los niños otras. Solamente había una pequeña diferencia. Era que los sábados por la tarde, que los sábados entonces eran días lectivos también, las niñas tenían lo que se llamaba labor. Cuando eras neno Sí. y viniste a la escuela, era que salís todos y os iban explicando... Sí. Sobre todo salíamos al mapa. Al mapa, ¿eh? Que tenía agua alrededor. Sí, bueno, sigue... Y ahora está pintado así, pero primero estaba pintado con la geografía política de entonces. Ah, claro. Reinos, reino de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Valencia, Galicia, etcétera, etcétera. ¿De dónde viniste tú? ¿Naciste aquí y los tus padres también? Sí, yo soy natural y vecino de Arnau. Y mis padres también son de Arnau. Mis abuelos maternos eran de Grado. ¿De dónde? Mi abuelo era de La Mata y mi abuela era del Fresno. Buenos sitios. Tienes buena raza, ¿eh? Hay buena encarnadura. Y los abuelos paternos eran de Pillarno. De Pillarno. Y ahí tenemos América, El Mapamundi. África, Oceanía, Entero, sí. Avero. Sí. También tuvo una restauración bastante... Que no tiene nada que ver con lo que... Ya. Estaban mejor antes, porque Cuba la han puesto al revés. Es verdad. Sí. Francamente. Y luego, ¡Ay, madre! Pero no os consultaron a ningún... en el mar Mediterráneo, pues ¿Sí?
los mares que están bastante juntos. El mar Tirreno, el Adriático, el Jónico, el Egeo, estaban perfectamente definidos. Y ahora no se ve casi nada. Pero bueno, es lo que hay. Madre, merecía la pena, ¿eh? Dar ahí una vueltina y volver a ponerlos con el empaque de antes. Qué maravilla, pero lo de Cuba, hombre. Sí. Además está muy, bueno, a ver, muy desproporcionado. Cuba y Puerto Rico, un pegote allí, no sé. Bueno. Ahora el Golfo de México, que va a ser el Golfo de América. Y ahora lo va a cambiar Trump. Todo, va a cambiarlo todo. ¿Y ahí qué tenemos? Las letras. Letras del abecedario. Sí, letras del abecedario. Cuéntame entonces lo de los barrios, lo del barrio de la República. Hay varias teorías. Se le puso el barrio de la República para darle una connotación peyorativa. Verá por qué, en pleno régimen de Franco. Es más, en las cartas que las chicas de entonces pues mandaban a sus novios que estaban en la Miri o tal, ponían Arnau, tal, la República. No era oficial, lógicamente. ¿Por qué se le pusieron la República? Porque, claro, era una convivencia muy junta, muy abigarrada. Las familias eran, la mayor parte, familias numerosas. Tenían todos una cuadra enfrente donde tenían animales, tenían gallinas, cerdos, hasta algún gato. Y, en fin, era una convivencia muy forzada, muy junta. Y era el caldo de cultivo para que estallaran disputas y riñas de todos los calibres. Entonces le pusieron la República por ser algo follonero, caótico, incontrolable, como el régimen decía que había sido la Segunda República. Un poquitín el poblado este y una cápsula en el tiempo muy marcado también por esa época y ese momento político de España, ¿no? Claro. Todo lo que... Por eso también estaban los señores, los capataces, los ingenieros, los obreros. Sí. Ahí había un escalafón. El paternalismo industrial era muy clasista. Claro. La mina de Arnau también única, en Europa por lo menos, la primera. La primera mina que tenía galerías bajo el subsuelo marino, sí. El pozo de la mina de Arnau es el más antiguo de Asturias, desde luego. Y tiene hasta unos 200 metros de profundidad desde la cota cero, que es desde... ¿De la mar? No, ¿o menos? De arriba. ¿De arriba? Sí. La cota cero del pozo. El nivel, sí. Tenía varios planos inclinados y se metía por el mar como, bueno, hasta la Peña de la Antornada, algo más allá, y luego tiraba hasta Santa María del Mar. Hubo filtraciones de agua ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la empresa se dio cuenta de que la cuenta atrás de la mina ya estaba echada. Había empezado. Y en el año 1912 hubo una huelga muy enconada aquí. Ya existía el SOMA UGT, se fundó en 1910. Y aquí estuvo Llaneza, que venía con la moral muy alta porque le habían apretado las tuercas al Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas era un hombre muy conservador, lógicamente, pero al mismo tiempo era pragmático. Pensó, me va a costar más dinero no cediendo que cediendo. Y la reivindicación no era por motivos económicos, era por reducción de jornada. Trabajaban 9 horas. El trabajo de un minero siempre fue muy duro y entonces pues más todavía. La huelga no la ganó nadie, los obreros no consiguieron lo que querían. La empresa perdió mucho dinero y el SOMA pues no se puede decir que fuera un fracaso del SOMA, pero es evidente que el objetivo que se perseguía no se consiguió. Y luego ya, en 1912 también, pues las filtraciones de agua aumentaron. Y en 1915, en septiembre, la mina cerró.
fue un cierre bastante paulatino, no es que de un día para otro... Puedo estar equivocada, pero ¿tiene algo que ver con la xente que emigró a Tampa, a Florida? ¿Que hay una relación entre Arnau y Tampa Verás, o sí. no tiene que ver? En el año 1903 había habido otra huelga, pero los obreros no estaban tan bien organizados y duró poco, y las represalias de la empresa fue muy dura, lo cual provocó una gran parte de esa emigración a que se refería. Marcharon para Estados Unidos, Florida, Donora, en Pensilvania, debido precisamente a esa huelga. A la huelga, Sí. la primera huelga. Sí. Madre mía, mira, y aquí estamos, al pie de Estados Unidos y con Cuba al revés. Hay que ver quién manda aquí y que nos lo pongan curioso. Román, esto no puede ser. No, ¿Tú sí, dónde trabajaste? ¿Eh? ¿Dónde trabajaste tú? Yo trabajé aquí en la Real Compañía, primero en el taller eléctrico y después trabajé de contramaestre en laminación y en el refino, donde me jubilé. Pero no quiero yo dejar de charlar contigo sin que me cuentes el día que te propusieron quitar el turullo, quitar la sirena de la fábrica. Ah, Ay, no. ¿Cómo era esa historia? hombre, la sirena de la fábrica que se oía tenía un radio de audición muy grande, porque entonces la gente pues no tenía reloj. Pero luego, claro, ya en el siglo XXI pretendieron quitarla. Decían, no, esto no tiene sentido ya. Dijo, no. El pito, que se llamaba el pito, no se quita porque es algo consustancial con el pueblo. Durante la Guerra Civil actuó como alerta antiaérea. Hacían sonar la sirena no para entrar ni para salir, sino cuando se preveía un ataque aéreo. Aquí en la escuela de Arnau, durante la Guerra Civil, cayó una bomba allí en el patio. Y aquí había un refugio donde se... Aquí, ¿eh? Sí. Antiaéreo. Yo no lo conocí ya, ya estaba ya tapado. Yo empecé a la escuela en 1952, pero sí, el refugio estaba ahí, donde los niños se metían cuando... Había bombardeo. Eso es. Y claro, el día que proponen en el... Ay, esto ya molesta, no tiene sentido, No, esto no tiene, sé qué. sí, no. Pues, Ahí estabas tú para decir... Y sigue sonando. Sí. Nació de madre soltera cuando yo era rapacín y naide en un luquillera porque yo era revolvín. Pues yo era un guaje tan malo que parecía fiul de año mal sumicio, sumes fiu de soma pa renegalú. Que si 7 años cumpliste y otros 7 vas a pasar agullando pelos montes como yo, va tu shabaz. Apareció una polvoreda de una tierra, un golpetazo, anubió y la piel desnudo y vildo y pelo del yobatur. Porque mañana como tenemos la junta ahí de... Sí, depende de qué hora acabemos. Ya había ido. Sí, yo creo que... Aquí están los que me van a hablar de Leonor y de 1000 cosas más. ¿Qué tal? Bien. Sonia, ¿tú ya es? Genaro. Genaro, entonces tú ya es Laura. Sí, yo soy Laura, sí. Padre y Hola, filla. encantada, sí. Contábenme que esto fue lo primero de Arnau, estos casines. ¿Puede ser? Bueno, esto eran las calderas antes de... Esto les calderes. Las calderas, sí. De la mina. Y... Que, claro, porque cuando pudisteis entrar como casa. Aquí a vivir, mis padres vinieron en el... Nacieron mi hermana, que era en el 44. En el 44. En el 44, por ahí. Porque eran 6 casas, eran nada más que las casas de abajo. ¿Y lo de arriba era el...? estaba vacío. La arriba no había nada. Era como si fuera desván. La familia tuya venía de Santiago del Monte. Mi padre nació en Santiago del Monte. Eso. Y mi madre era de San Miguel de Quiloña. Y entonces
Vinieron a vivir aquí, pero ya vivieron primero en otros sitios, a trabajar a la empresa, a la compañía. A la Real Cuando mi padre vino aquí ya no funcionaba la mina. Claro. Que esto, claro, ahora no pasen los coches, pero antes tenía otro encanto. ¿Cómo era antes esto? Teníamos unos jardines, había una glorieta ahí donde está la locomotora, había una glorieta con 4 bancos que pintábamos de colores, era como un parchís. Y entonces, claro, eran 4 jardines y luego, bueno, otro alargado allí y bueno, pasabas por ahí, o sea, ahí tenías un espacio para pasar para Había un jardín alargado para allá. Pero tenías un camino que pasaban los coches para allá. Sí, por ahí, sí, claro, porque ahí entraba para la casa de atrás. Las casas de atrás. Aquí tenemos un símbolo de la mina, que fue de los primeros locomotores, creo que vino de Asturias, de Bélgica, me parece. Sí. ¿Y cuánto hace que está ahí puesta? Pues ahí está puesta desde el 2014. Y, bueno, tuvo que ser. Sí, desde el 2014, desde el 29 de septiembre. Pero ya estaba aquí adentro. Y sacaronla para afuera. Sí, estuvo ahí siempre, Estuvo estaba ahí donde está el guardada. portón ese gris. Ahí guardada. Y luego la llevaron a rehabilitar a Gijón, o no sé dónde. El del ferrocarril. Sí, la rehabilitaron y luego nos la trajeron. La trajeron para aquí. Esto, lo guapo de este castillete, y que es de los pocos que hay enteros cubiertos. De chiquillo teníamos de todo. Porque teníamos el economato, teníamos el campo de fútbol, la fábrica, la escuela, aquí la playa. Claro. El casino, el cine, y luego aquí en este cristal, esta del medio, entre la puerta de cristal y la otra puerta, ahí había una barbería. Y en el casino vendrían a tocar orquestas y habría baile. Yo que me acuerdo de chiquillo, había baile por Reyes, la noche de Reyes. ¿Sí? La noche de Reyes, empezó haciéndolo la empresa y luego cuando la empresa dejó, hacíalo el equipo de fútbol, para sacar un dinero. ¿Y qué películas? ¿Qué eran? ¿Los sábados, los domingos? ¿Cuándo era el cine? Los sábados y los domingos. Los domingos matinal. Los sábados por la noche y los domingos por la mañana, por la tarde y por la noche. Doble sesión. Doble sesión. Y podías verles la misma 3 veces, si querías. No, tenés que pagar. Había veces que nos colábamos. O el que estaba recogiendo las entradas daba la espalda y dejaba de pasar. Pero levantaba un poco la mano a los guajes. Aquí tenemos la playa, que es una playa guapísima, y creo que a veces para entrar y salir de casa había xareos. Era imposible. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hasta se tiene atascada una ambulancia. Y como estaba el campo de fútbol y teníamos un muro, aparcaban de los 2 lados y pasó algo en la playa, tuvieron que venir la ambulancia, o el bar de abajo, cuando estaba el bar de abajo, me parece que había sido el bar de abajo. Vino la ambulancia y se quedó atascada. Ni para antes ni para después. Menuda broma. Ahora ya no. Ahora el campo de fútbol, creo que había partidos peligrosos, ¿eh? Bueno, díselo a él, que jugó bastante ahí. No, yo cuando era chiquillo, cuando venía el Arnau el hispano, era una rivalidad, pero... Batallas campales. Además, como había gente... La afición que había gente que todos trabajaban casi en la fábrica. En la fábrica, pues había una rivalidad. Entre unos y otros, claro. Lo que no se podían decir en el tallo, decías en el campo. Decías en el campo. Claro. ¿Tú entrenaste a nenos? Sí, entrené a unos infantiles, sí. ¿En dónde aquí? Aquí en el Arnau infantil. El Arnau infantil, ¿es eso? Sí, en la segunda, en la tercera etapa. Bueno, se echa de menos el campo de fútbol. Se echa de menos que no hubieran, por ejemplo, dejado el marcador como hay símbolo de un campo de fútbol, porque bueno, aquí tenían pasó mucha vida en el campo pasó de mucha fútbol. vida el campo de fútbol y bueno. Era otra historia también que podías contar, que aquí hubo un museo, hubo la mina, hubo y hubo un campo de fútbol. O sea, no solo de que se quede en la mina y tal, sino también el campo de fútbol y contar todo lo que pasó aquí, ¿no? Sí, es eso. Además los bancos lo botabas ahí a la sombra porque como había enredadera por arriba. Qué guapo. Claro. Ahí podía estar leyendo un libro, venía gente que se sentaba ahí a leer. A leer y echar con el rumor del mar. Sí, claro. A ver, que está... Que hay ahí también vi una cosa de libros. Sí. La hizo un vecino de abajo con los hijos. Sí. Y uno coge uno y otro viene, lo recoge, otro tal. Cuando dices, voy a ver qué... Lo devuelves y a ver si trajeron algún libro así chulo. Abres, miras... Me encanta, a mí esas cosas. No, ya tengo que traer uno, porque agarré otro. Sí, bueno, sí, entonces tengo que volver a... Claro. ¿Lleváis a ver el mar? Sí. Porque estar aquí a la vera y haber pasado... Sí. ¿Y esto que tiene aquí flores?
¿Qué? Bueno, Del que sal... Eso es un kiwi. Son kiwis. Son kiwis, pero que no se desarrollan porque están ahí. ¿Pero por qué kiwis hay? Pues porque esto, a ver, esto era la chimenea de... ¿Qué tal? Hola. Vaya casa guapa. Bueno, no está mal. Muchas escaleras, pero... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no tantas. Bueno, El sitio es tú espectacular. como estás ágil, puedes subirlas Sí, bien. bueno. No pienses que engaño. Ten cuidado, no resbales. Un beso, cielo. ¿Qué Hola. tal todo? Pues muy bien, encantada de estar contigo aquí. Un placer. Esta es una de las casas de los técnicos de la empresa. Pues sí, mi padre es perito técnico porque una vez que le dije que había sido perito técnico, dijo él que sigo siendo. Claro, él no ejerce, pero ser... Está jubilado ya hace bastantes años, Claro. pero sí. Así es. ¿Él qué hacía dentro de lo que era la fábrica? Bueno, pues es una pena que no esté él aquí ahora porque te lo explicaría mejor que yo, pero creo que participaba en los procesos de electrolisis, de separar el zinc, de medir ciertos factores, pero ya te digo, te lo digo así Sí, muy que- por alto porque no- porque yo soy de letras, Claro, o sea que claro, lo claro, mío sí, no, la historia tuya es muy importante. no es la también. técnica. Porque vosotros erais nacidos de aquí o tu padre vino de algún sitio. Bueno, mi padre era de Las Chabolas, un pueblo que hay Sí, ahí sí. arriba que se llama Las Chabolas, al lado de Santa María del Mar, y mi madre de Salinas. Entonces, cuando se casaron, vinieron a vivir aquí y yo... Porque bueno, él ya había estudiado. él había estudiado, él además se vanagloria mucho de eso, de que estudió trabajando. Es una pena, vuelvo a repetir, que no esté él aquí, porque Ya. podría contar una historia de cuando tenía que ir caminando desde Las Chabolas a coger un tren para ir a Gijón, hacer la para carrera. estudiar y tal. Es decir, bueno, que se esforzó mucho y, Claro. y bueno, Y aquí echó la vida con tu madre sí, con mi madre. y contigo y alguien más. Tu Sí, hermano. con mi hermano, sí. Que tu hermano creo que andaba... Era el Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí, de Arnau. efectivamente. Tengo precisamente un poema que después, si quieres, si me lo permites, te lo leo, donde se muestra cómo él, todos los perros que veía vagabundos y abandonados, los acogía aquí en casa. La pena era que, claro, morían pronto. Porque los pobres estaban ya muy malinos. Bueno, y- pero él tenía la ternura de darles Eso un sí. último final. Sí, así es, Lo tuyo son las letras efectivamente. y hiciste filología. Así es, sí, en Oviedo, en la Universidad de Oviedo. Y trabajo en la administración de la Universidad de Oviedo, pero la literatura siempre me acompañó desde pequeña. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues mira, yo empecé a escribir con 12 o 13 años, que además es una historia también divertida, porque de aquella, pues igual no estaba muy bien visto que una cría empezara a escribir y a escribir y a escribir. Y entonces yo escondía esas cosas que escribía debajo de un cojín de un sillón. Mica. Y entonces un día me lo encontraron. Y además ya de aquella escribía un poco surrealista y dijo mi padre, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, llevaron un disgusto tremendo. Pero bueno, digamos que es una anécdota, pero la afición sí que la tuve desde muy pronto, ¿no? Porque era lo que comentábamos también, o sea, aquí había un paraíso infantil para los críos, pero yo mi experiencia siendo niña no era que podía andar libremente por ahí, Era por los diferente. pinares, ni por la playa, ni tal, o sea, había que andar un poco más recogidina. Entonces, yo empecé a aficionarme a la lectura, a escribir y tal. Tenías que vivir intramuros tú. Sí, un poco así. Y ya... Lo bueno ya que supiste sacar
provecho, ¿no? Y beneficio a esa limitación. Sí, sí, sí. Por en este caso ser nena. Sí, 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 sí. Así es, sí, me aficioné mucho a la lectura y bueno, ya te digo, aunque yo no vivo profesionalmente de dar clases ni nada, pues sigo escribiendo y eso, y es una constante en mi vida. En tu obra está muy presente Arnau. Sí, está muy presente Arnau porque yo también escribo artículos en la Nueva España de Avilés y ahí hablo de todo lo que es para mí Arnau. Hay que pensar que tú eras la nena de un ingeniero, del perito. Bueno, perito técnico. Técnico, ingeniero industrial. Ingeniero técnico. Que eso también, no sé yo si marcaba de alguna manera... Pues yo creo que marcaba más el hecho, como te digo, de ser nena a ese otro hecho, porque mi hermano pues andaba mucho más libre por ahí que yo. Claro. O sea que yo creo que era un poquitín así. Lo que no quiero marchar ya es sin el poema. Ah, bueno, pues ahora mismo te lo leo. Hombre, yo ya sabes que donde veo un poema, espera que voy despacio porque se resbala. Pues mira, este poema, que se titula Agradecimiento, que está contenido en La Casa Iluminada, un libro que me publicaron en Madrid en el año 21, en la editorial Los Libros del Mississippi, dice así: hermano, a veces, bajo algún pretexto, cuando la lluvia se vuelve demasiado áspera, voy al sótano a contemplar las bicicletas oxidadas bajo las sábanas. A veces también consigo adentrarme en el dolor de aquellos perros moribundos, los perros sin nombre que merodeaban alrededor del jardín. Tú siempre les abrías las puertas, los bautizabas, te esforzabas en que comiesen. Cómo te brillaban los ojos. Yo simplemente los veía morir antes de tiempo y me preguntaba si habría espacio para todos. Aunque es cierto que durante un instante intensísimo respondían a los nombres que tú les dabas y lamían tus manos en señal de agradecimiento. Madre mía. Non hai tantos años marchaba la xente de aquí, buscaba en futuro refugio pasó de venir. Aquellos indianos marchaban pa' Cuba, Argentina o Brasil. Pa' Santo Domingo, pa' México, Chile, tan lloñe de aquí, de aquí, de aquí. Pero güey, son leyendas urbanas. Bueno. Varios ordenadinos que os colocasteis todos, ¿eh? ¿Nadie os dijo que os pusierais así? No, nadie. Nadie. Sois muy bien mandados. ¿Dónde ponéis la foguera? Ahora allí. Allí. ¿Y el bar? Aquí. No, ¿y el baile? ¿Aquí? Sí. La orquesta y ahí. O sea que el tobogán llegue un poco en medio. Sí. ¿Qué acabas de darte cuenta de...? Ahora me di cuenta que acá. cocíname la cara. O sea, ven acá. O sea, a ti ya antes que vengas para aquí no sabías para qué. Estoy muy gorda, ¿eh? Sí. Pero que no me daba cuenta de ti hasta ahora. Pero eso está muy bien. Este fue el primero que topamos, ¿acuerdaste? Sí, en otro pueblo. Dilo. En lo de skate, en Illas, en Piniella. En Piniella, y estabas tú con el patinete, dándolos todos. Sí, estaban los dos ahí. Los dos. Y ahí digo, oye, que vamos a presentarnos al pueblo ejemplar. ¿Yo no oye? Sí. ¿Cómo va la cosa? Bueno, el año pasado no ganamos, pero este sí. A ver, eso tiene que ir poquitín a poco. Este año sí. Este año ya hay el vuestro. Volvemos, sí, este año es el nuestro, fijo. ¿Y ahí qué tienes? Bueno, pues aquí unas cosas que son de Arnau, para que veáis las cosas que hay en Arnau, que este año y una aparecieron cápsula, mucho. Una cápsula del tiempo. Sí, vamos a ponerla, a ver, más abajo en el suelo. La cápsula, ¿podemos ponerla aquí? Sí, para que se vea. Vale. Venga, pues que lo explique Bruno primero, explica una parte. Pero vais sacándoles cosas para que les veamos todos. A ver. Ay, madre, esto ya del agua. ¿Esto qué es, Bruno? Sí. Eso es un huevo de mantarraya. Sí. De aquí, de la playa. Vea cómo mola. Sí. Luego, ¿esto qué es, Bruno? Estos son las... Es la hierba del bosque de aquí. Esto sí. ¿Esto qué es? Esto es cómo se forma la arena de aquí. Qué guapo. Con carbón y con conchas y con piedras que hay aquí. Sí.
¿Esto qué es, Bruno? Esto es la sal de la Se hace playa. aquí con la playa, evaporando el agua. Muy bien. ¿Esto qué es? Esta vale para cocinar. Sí, claro. ¿Esto qué es? Estos son las piedras con las que se hace el zinc. El zinc, blenda. Es. Esto es blenda. Ujú, eso es. Pero aquí sabéis bien lo que es, Sí. Blenda. ¿No hay ninguna nena que se llame Blenda? No, es un nombre guapo. Una idea. Y este es el carbón. de Este aquí. es el carbón de aquí, mira, sí. ¿Y esto qué es? Este es un lingote de zinc Este es que el hoy lingote hace de zinc, esto es lo que hace. 170 años. Este año se hacen 170 años de la primera vez que se fundió un lingote. Ujú. Mira qué guapo el lingote de zinc. Y esta cestina. Y esta mira, por cesta Dios. es que un vecino nuestro, Jaime, que es un Y no muy está Jaime. manitas. No, Tu está padre, su padre aquí. un aplauso y un beso gordo para Jaime, porque Muy si no está bien. aquí ya porque no pudo. Vale, voy a guardar aquí. Bueno, qué Pues cosa esas son más las guapa. cosas pequeñas. Estoy en Madrid. Un montón de cosas para que las vea la gente y quiera venir. Vale, ¿qué más? Y estas cosas son libros. Toma, aguántame la cestina. Que también- ¿no? bueno, la ¿Está concha, para la ir concha. con 2 huevinos? Aquí sí, ¿ves? para los ajos. Ah, para los ajos. Mira, que yo llevo... Bueno, pues este sería el libro con el que presentamos el año pasado, nos presentamos el año pasado a Pueblo Ejemplar. El año pasado fuisteis con él, ¿eh? Hicimos un libro bastante especial porque lo hicimos como en primera persona, con muchos apuntes, curiosidades y, como no, alguna foto extra para ponerte más en contexto, también alguna cartilla y, como no, una página web. Bueno, vaya bien. Sí. y Vale, este esto año yo cuando... Mira, cuando cuenta vino el- pues las cosas principales del pueblo y luego su historia. Y recupera un poco toda la historia de las que se hicieron aquí, escalada, deporte, bueno, 50.000 cosas, hay miles. Ya te digo. ¿Qué Muy más? ¿Esto qué es? Este es un libro de poemas de Carmen Nuevo, que la entrevistasteis antes. Aquí lo tenemos. De José Albert de Mesa también. También, Por llevamos... aquí. Aquí hay muchos poetas. Qué bueno, o sea, que tenéis... Sí, Yo yo sé. sé también, porque aquí, si lo visteis, estamos en una ruta de poesía que está metida en una Sí. ruta de poesía. Y luego este es un libro que salió el año pasado, que es De una Menazo, novela. sí. Que es una novela que se basa en parte en la historia de la mina y de la fábrica de Como Arnau y no, del la concejo. playa Arnau, que es la del fondo Claro. del libro, de la portada. ¿Tú qué traes ahí? Bueno, esto es de parte de la Asociación de Vecinos. Muchísimas gracias. De todos los que forman parte de ella. Vaya cosa más guapa. A ver, Mira, esos dos que están ahí escondidos, venid para acá, anda, venid para acá. ¿Y qué? Escúchame, tú das esto y comes empanada y queso. Venga, corre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, A ver, Roy. Muy bien, Roy. Estos son cosas que hacemos los mayores y con el tiempo nos lo perdonaréis. Ahora mucha vergüenza, tú escapa para atrás. Proviti, vaya vergüenza que están pasando los peques. No, Roy quiere ahora el queso y la empanada. ¿A Sí, que ahora sí, vamos, Gabriel? bien. Claro. Ahora es vamos que- para allí, para la asociación. Claro, que tenéis la asociación puesta ahí. Eu soy ferreirín, nací no Puma, criei-me en Bisuio, casei-me en Bichar. Perdius el camín, tapou l'ulcheirón, con él las pisadas, el tiempo ganó, perdius el camino, no quiero pensar, ya no reconozco la chuz del chugar. Quien pudiera estar güey de vuelta, no país de las casas abiertas, quien pudiera guardar el secreto, enxugar sin final de los nenos. Marché a vivir noutra oscuridad, la mia travesía con golpes de mar, non quixi morir.